Soy la campesina que nadie quiso. Amelia pronunció esas palabras como quien repite una sentencia aprendida, sin orgullo, sin rencor, con la firmeza de quien conoce su lugar en el mundo y se resiste a que lo definan otros. En la cocina de la casa de sus tíos, el horno todavía respiraba brasas. El olor a café recién colado flotaba entre las tablas del suelo, y las manos de Amelia, curtidas por el trabajo y el tiempo, frotaban la madera hasta devolverle un brillo pálido. Allí, en Basuras, la vida pasaba por encima de ella como una carreta que no se detiene a mirar al costado. No era que faltaran ojos, era que nadie quería ver. Desde niña había aprendido a escuchar el lenguaje de las plantas, el silencio de la menta cuando quiere ser machacada, la risa amarga del guaco al romperse entre los dedos. Mae Josefa le había enseñado a leer los rituales del cuerpo, a distinguir un pulso débil de uno que aún guardaba pelea, a preparar cataplasmas que calentaban más que la piel. Le había enseñado también a curar con palabras suaves y manos firmes. Esas enseñanzas le daban una autoridad que la gente del pueblo respetaba de soslayo. La utilizaban cuando no quedaba alternativa, pero no se atrevieron a considerarla otra cosa que una herramienta. Una mano hábil. Un secreto de campo. Su familia la mantenía a la vista pero lejos del honor. Tía Gertrudes la trataba con esa indiferencia que pesa más que la crueldad. Amelia trabajaba, callaba y dormía en el cuarto pequeñísimo detrás del almacén. A veces, por las noches, cuando la casa se convertía en un cuarto grande de respiraciones contenidas, ella se permitía recordar la voz de su madre y las noches en que el campo la abrazaba con un perfume de tierra mojada. Eran recuerdos que la sostenían más que cualquier promesa de los que la rodeaban. Al otro lado del valle, en la facenda de los Albuquerque de Meneses, la vida tenía otro ritmo. La casa grande se veía majestuosa en la loma, con sus galerías de madera, las persianas que se cerraban como párpados cansados y los jardines recortados por manos que nunca conocieron la dureza del surco. Vicente, varón de sangre fría y de maneras medidas, había perdido algo esencial con la muerte de su esposa: la costumbre de conversar con el mundo. Paseaba por las habitaciones en silencio, viendo en cada rincón un fantasma que le recordaba la ausencia. Su hija Isabela, pequeña como un brote que aún no se decide a asomar, se había convertido en la única cuerda que lo ataba a la vida. Isabela enfermó en una primavera extraña. Era una fiebre que llegó silenciosa, como un visitante que no anuncia su llegada, y fue ganando terreno en la garganta, en los huesos de la niña, en la claridad de sus ojos. Los médicos que trajeron de Río y de la provincia hicieron exámenes, recetaron pócimas y reposo, y declararon lo que ya todos temían. Era grave. El varón, acostumbrado a dominar su mundo con una orden, había chocado contra la impotencia. Ninguna autoridad, por grande que fuera, podía obligar a la vida a volver. Fue entonces que apareció la figura de Padre Antonio, con su sotana polvorienta y su paciencia de sacerdote de pueblo. No era hombre de soluciones sencillas, pero conocía la geografía humana. El miedo del varón, la humildad de su gente, la soledad de una niña que ya no tenía madre para guiarla. Caminó por los senderos entre las casas, habló con los capataces, fue hasta la cocina donde Amelia trabajaba y escuchó sin prisas. Sabía, porque la gente del lugar lo decía en voz baja, que la joven tenía manos que calmaban. Sabía también que los saberes que circulaban en los patios, entre madres y curanderas, se tejían con los misterios que la ciencia no siempre podía descifrar. La propuesta que trajo Padre Antonio una tarde de otoño fue un acto de pragmatismo envuelto en ternura. ¿Y si la campesina que nadie quiso fuera traída a la facenda, no para casarse por amor, sino para cuidar de la niña? Un matrimonio en papel, dijo el sacerdote, para dar a la mujer un lugar, un contrato que la protegiera
y que permitiera a Vicente disponer de alguien confiable. Fue una oferta fría en apariencia, pero cargada de riesgo humano. El varón, que había intentado todo, lo consideró. Su orgullo se enfrentó con la necesidad. La casa entera contuvo la respiración. Cuando la noticia llegó a la casa de los tíos, corrió como rumor y golpeó a Amelia con la fuerza de quien no esperaba regalo alguno del destino. Sentada en el umbral con un paño en las manos, sintió las manos de su madre y de May Josefa superponerse a las suyas en memoria. La decisión no era sencilla. Aceptar significaba salir de la invisibilidad, pero también firmar un papel en una escala de poder que podía convertirla en otra clase de propiedad. Rechazar significaba dejar a Isabela a la deriva. En su pecho, la lealtad a la medicina de su madre y a los rostros que le pedían ayuda se mezcló con la vieja humillación de haber sido siempre la otra. Al final, fue su voz, baja pero clara, la que trazó la línea. Asistiría a la niña. No por un contrato escrito ni por la promesa de seguridad para sí misma, sino porque había jurado, entre hojas y curaciones, no dejar morir lo que podía salvar. Si me dejan intentar, lo haré, dijo, más a su conciencia que a los presentes. Tía Gertrudes frunció el ceño, la familia murmuró, y padre Antonio hizo una señal de aprobación que parecía una bendición disimulada. Si esta historia te habla, suscríbete para escuchar más relatos de segundas oportunidades y de manos que cambian destinos. La llegada a la facenda fue una escena de contraste. Desde la carreta en la que viajó, Amelia vio la amplitud de los cafetales que se desplegaban como un mar verde hasta la línea donde el cielo se confundía con la tierra. El carruaje crujió bajo el sol. Las ruedas levantaban polvo que olía a semillas y a vida. Vicente la observó con una distancia que no era hostil, sino hecha de costumbre. Un hombre que había aprendido a medir todo con la regla del decoro. Ella bajó con su pequeña bagaje de telas y remedios, con frascos de vidrio cocidos por el sol. Un pequeño botín de olores que ofrecían al mundo la promesa de alivio. El primer encuentro con Isabela no fue dramático, fue íntimo y casi secreto. La niña estaba en una habitación con cortinas corridas, apenas respirando, con una manta que llevaba la marca del hogar anterior. Sus manos parecían más delgadas que el recuerdo de su padre. Amelia se arrodilló sin hacer ruido y dejó que sus dedos, memoria viva de tantas noches de curas, palparan la frente. El pulso de la niña era un hilo frágil. En su boca se sentía el sabor de la fiebre. Sin prometer milagros ni maravillas, Amelia habló con la voz que había aprendido a usar con los enfermos. Palabras que no llenaban el cuerpo pero que lo acunaban. Llevó guaco y un poco de miel que había traído envuelta en paños. Preparó baños de vapor con hojas que desprendieron aromas entre la habitación y la memoria. No eran secretos complicados los que puso en práctica. Cataplasmas de guaco, calentadas en paños, compresas de hojas terapéuticas en la garganta, caldos espesos con cebada y huesos que le dieron al cuerpo un caldo donde agarrarse. Masajes lentos para aflojar la tensión de los músculos, infusiones que ella misma probaba para sentir si el gusto era el correcto. Todo desarrollado entre la intuición y la ciencia empírica que había heredado. Todo dentro del respeto por el cuerpo enfermo. Los mineros de la medicina ajena miraron de lejos con la mezcla de escepticismo y curiosidad que reservan los sabios trasladados de ciudad grande. Los primeros días fueron de espera. Vicente observaba desde su despacho tras las cortinas, como si su presencia pudiera forzar un destino. Sus ojos, duros por los años, se suavizaron cada vez que veía a la niña tragar un sorbo de caldo. El varón se sentía extraño al ver cómo el cuidado cotidiano, el cambiar de paños, el preparar de una infusión, el hablar con ternura, empezaba a ocupar un lugar dentro de su casa que no tenía permiso de ocupar hasta entonces. La ternura sin etiqueta.
Algunas noches, cuando el viento traía consigo el olor del café tostado y el canto de las chicharras, Amelia se sentaba junto a la cama y contaba a Isabela lo que a la niña le gustara escuchar. Historias de ríos pequeños, de tortugas que aparecían inesperadas en las lagunas, de lunas que prometían buen clima para sembrar. No eran cuentos de medicina, sino pequeños anclajes para un alma debilitada. Poco a poco, la fiebre cedía, no como un enemigo vencido por una sola batalla, sino a través de pequeñas treguas. El color comenzó a volver a las mejillas, la respiración perdió su ritmo agitado, y los ojos, aunque aún opacos, sostenían destellos de curiosidad. La noticia de la mejora se filtró por la facenda como una fragancia que despierta a las abejas. Las trabajadoras, mujeres que conocían el trabajo de sus manos y la dureza del día, empezaron a traer alimentos en silencio, a vigilar las horas en que Amelia necesitaba descanso. Benedita y Rosa, antes críticas, se acercaron con recetas propias y con historias de partos que se habían salvado por la astucia de la abuela. May Josefa, al enterarse, viajó en silencio una noche hasta la facenda. La vejez de su figura contrastaba con la fuerza de sus manos. Fue ella quien dijo, con esa voz que no admite discusión: «El mundo se sostiene con manos como las tuyas. No lo olvides». No todo fue aceptación. La alta sociedad de la comarca miró con desdén esa presencia disonante dentro de la casa grande. Algunas visitas se tornaron frías. Una baronesa, con vestido de encajes y una mirada que parecía una sentencia, sugirió en voz baja que ciertas tradiciones debían quedarse en el campo y no mezclarse con la casa de uno. Heridos por el orgullo, algunos de los allegados del varón murmuraron que la unión era una vergüenza que tarde o temprano mostrará sus consecuencias. La palabra procedencia se usó como cuchillo, la palabra honor como escudo. Pero la facenda empezó a sentir algo que no se compra con títulos: la eficacia del cuidado. Hubo un momento que afirmó la importancia de lo que estaba sucediendo. Cuando uno de los médicos que había visitado a Isabela regresó, no con el gesto del profesional que condena, sino con la voz baja del hombre que no sabe cómo explicar lo que ha visto. «No sé qué llaman ustedes curación», dijo, «pero hay cambios que no puedo ignorar». Al escucharlo, Vicente sintió que la posibilidad de otra verdad, menos solemne, menos elegante quizá, pero real, entraba en su casa. Esa admisión, pronunciada por quien debía ser neutral, abrió una rendija en la coraza del varón. Mientras tanto, Amelia se enfrentaba a sus propios fantasmas. El matrimonio en papel la había protegido de la humillación pública, pero la etiqueta no borraba la memoria de las manos que alguna vez la rechazaron. En las noches largas, cuando la casa se quedaba en silencio, pensaba si su decisión de ceder ante la propuesta había sido un acto de supervivencia o de renuncia. Sin embargo, cada vez que la niña la llamaba con una voz apenas audible para pedir un sorbo más de agua o para pedir que le enjugara la frente, la respuesta a su duda era clara. No era el contrato lo que le daba sentido, era la posibilidad de que un ser pequeño no tuviera que irse en manos de la enfermedad sin haber conocido el calor de un cuidado que no humilla. Vicente, por su parte, se encontró en un territorio que no había transitado en décadas: la necesidad de confiar. Había intentado siempre gobernar mediante el mando, por herencia y por costumbre. Confiar significaba soltar una parte de su orgullo. Al principio la hacía a medias, vigilante y distante, pero la observación repetida de los actos de Amelia, su templanza, su paciencia frente a la enfermedad, la manera en que trataba a la niña con una mezcla de firmeza y bondad, empezó a producir un efecto inesperado. El hombre que creía dominar su mundo comenzó a sentirse dominado por la gratitud. No era un amor aún, sino una apertura lenta,
una curiosidad por lo que había detrás de aquellos ojos oscuros que tantas veces evitó mirar. El clima social también trajo pruebas. Una visita formal de la baronesa local, con su corte de damas y su aire de superioridad, puso a prueba la frágil paz que comenzaba a tejerse. La mujer observó a Amelia con la rapidez de quien registra el daño que juzga irreparable. Sus palabras sobre una apropiación de lo negado volvieron al aire con la tensión de un hilo a punto de romperse. Los murmullos de la comitiva rodaron como pequeñas piedras que chocaron contra las ventanas de la facenda. Vicente, por primera vez desde la muerte de su esposa, respondió sin dejarse llevar por la apariencia. Dijo que la salud de su hija era su única preocupación. Fue una pequeña defensa frente al mundo, suficiente para que Amelia midiera una nueva fuerza en él. En medio de todo ese movimiento, Amelia no dejó de enseñar. Cada mañana, después de revisar a Isabela, recorría la cocina y la huerta designada para las plantas medicinales. Allí, bajo el sol, extendía sus manos sobre las hojas, los tallos y las raíces, y hablaba a las trabajadoras sobre cómo preparar cataplasmas y infusiones, sobre la importancia de la higiene en los cuidados, de la alimentación que fortalece el cuerpo debilitado. No imponía su palabra, invitaba a la práctica, a la observación. Lentamente, la facenda empezó a cambiar sus rutinas. La enfermería improvisada adquirió orden. Las manos del personal aprendieron a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Eso, más que la fama, fue lo que cimentó la confianza. Con la confianza también vinieron las ofertas. Un día, con la pulcritud del hombre que no quiere herir, Vicente presentó una propuesta. Dinero y la posibilidad de liberarse del matrimonio formal, si Amelia prefería volver a su vida en basuras. Se trataba de una salida elegante pensada para preservar la dignidad de ambos. La oferta, vestida de cortesía, fue una prueba moral. ¿Qué buscaba ella realmente? ¿Seguridad o pertenencia? Amelia escuchó, contando las palabras como quien cuenta los granos de café antes de molerlos. Sabía que aceptar sería permutar la posibilidad de pertenecer por una suma que borraría el presente. Rechazar implicaba arriesgar su propia estabilidad en favor de la niña. La decisión que tomó no fue heroica en el sentido estruendoso. Fue una resolución pequeña y definitiva, hecha de la constatación de que la vida que quería construir no se compraba con dinero, y que su lugar se encontraba donde su cuidado era necesario y reconocido. «Me quedo por Isabela», dijo, con la serenidad de quien ha pensado el deber y la compasión. La frase resonó como un juramento que no pedía aplausos. Vicente la escuchó y en ella, por primera vez, reconoció un acto que no respondía a conveniencias sociales ni a cálculos. Era un testimonio de entrega. Esa noche, después de la cena donde el silencio se había llenado de miradas medidas, Amelia salió a la galería. El atardecer pintaba el cafetal con tonos de fuego. El aire venía húmedo, con el rumor de la tierra que conserva el calor de la tarde. Se apoyó en la baranda y dejó que la brisa le llevara el olor de las plantas, la voz de su madre y el recuerdo de Mae Josefa. No era la dueña de la facenda ni pretendía serlo, pero algo distinto nacía en su pecho. La idea de pertenecer, de ser parte de una familia que no se definía por títulos, sino por actos de cuidado. Al amanecer, un grupo de trabajadores la saludó con un respeto nuevo. Ella respondió con una sonrisa cansada, sin pretensiones. Isabela, en su cuarto, habló por primera vez con una voz más firme. Pidió que le contaran una historia de ríos. Amelia se sentó y empezó a narrar. Y esa simple repetición cotidiana fue como un pequeño ritual que consolidaba lo que ya había cambiado. Una niña que recuperaba su infancia. Una mujer que recuperaba su dignidad. Un varón que recuperaba el asombro necesario para reconocer la bondad. Pero el camino no estaba libre de sombras. En los pasillos,
Las miradas que antes pasaban desapercibidas empezaron a adquirir matices nuevos: la expectativa, la sospecha, el peligro de la envidia. Algunos vecinos enviaron cartas con indirectas que llegaron hasta la biblioteca del varón. El rumor de un posible escándalo burbujeó bajo la superficie, y, en medio de esa calma tensa, Amelia supo que su permanencia no era simplemente un acto personal, sino una pieza que podía alterar la estructura social de la facenda y del pueblo entero. Una tarde, mientras recogía plantas en la huerta, encontró a Mae Josefa sentada en una silla de madera, con las manos cruzadas sobre el delantal. Había llegado sin anunciarse, como hacían las vecinas verdaderas, y sus ojos tenían esa mezcla de gravedad y ternura que solo los años otorgan. Se miraron sin necesitar palabras. Mae Josefa tomó una ramita de romero y la puso entre las manos de Amelia. «No te olvides», dijo. «Los saberes curan, pero también hay que saber proteger el alma que los trae». Fue una lección en 2 frases. La medicina cura cuerpos. La fuerza personal protege a quien la ejerce. En la biblioteca de la facenda, una carta llegó desde la ciudad firmada por un médico que había sido testigo de los cambios. Su tono era aséptico, pero su firma traía un reconocimiento que no necesitaba más palabras. Aquella misiva, colocada sobre la mesa de Vicente, fue leída con la mezcla de orgullo y desconcierto de quien no esperaba que la lógica del campo desafíe los esquemas metropolitanos. El varón, acostado una noche cerca de la ventana, pensó en cómo había cambiado su percepción. Comprendió que la resistencia de la sociedad era un coste que debía afrontarse si su hija recuperaba la salud. Cuando el primer mes transcurrió desde la llegada de Amelia a la facenda, la niña estaba más lejos de la muerte y más cerca de la vida. El cambio no fue lineal ni triunfal. Fue un avance con retrocesos, una tregua que prometía prolongarse. Amelia había empezado a integrarse en la cotidianidad de la casa grande. No como una presencia silenciosa, sino como un nodo alrededor del cual se reorganizaba la atención. Algunos la llamaban la curandera, otros la mujer amable, y Vicente la llamaba por su nombre con una nominación que llevaba otra tonalidad, la de un hombre que reconoce a quien le ha permitido respirar mejor. Y sin embargo, en los márgenes, la vieja pregunta seguía abierta. Si su permanencia llegaba a ser vista como una afirmación de equidad, si amores o odios nuevos brotaran de su presencia, ¿cómo respondería la comunidad? Nadie podía predecirlo. En el fondo de la casa, la sombra de la baronesa era aún larga y algunas cartas contenían propuestas que pretendían separar aquello que se había unido. La facenda, en su esplendor, comenzaba a ser un escenario donde lo personal se mezclaba con lo político. Una mujer humilde, una niña salvada en apariencia, un varón que aprendía a agradecer. Fue en esa tensión sostenida que la historia halló su pulso. La calma temporal, el cariño que se tejía, la amenaza de la mirada social y la firme decisión de quien había elegido quedarse por el bienestar de otro. En la noche en que Amelia se inclinó a cubrir a Isabela, y la niña murmuró su nombre con una seguridad que no había tenido antes, la campesina se sintió por primera vez dueña de una casa que no era suya, pero que la reconocía, y en silencio, como quien entrega una conclusión que no necesita aplauso, ella repitió para sí la frase que la había definido desde siempre, y que ahora adquiría otra resonancia. «Soy la campesina que nadie quiso». Apenas al día siguiente, mientras los primeros rayos del sol atravesaban las persianas, una sombra nueva cruzó el patio de la facenda. Un visitante de la ciudad arribó con documentos en la mano y una propuesta que, si bien ofrecía dinero y legitimidad, traía consigo el peligro de separar aquello que comenzaba a unirse. La carta que traía su sello prometía soluciones elegantes y rápidas, pero también implicaba una reversión de la decisión que Vicente había tomado. Ante la idea de perder a la mujer que había cuidado a su hija,
El varón sintió una inquietud que no supo nombrar. La facenda contuvo el aliento, y por primera vez, la pregunta sobre qué significaba pertenecer a una familia quedó suspendida en la mañana clara, con todas sus consecuencias por decidir. El visitante que llegó aquella mañana no traía olor a campo. Traía el pulso frío del despacho y el papel doblado como oferta. Su carruaje chirrió en el patio y los criados hablaron en susurros. El mensajero, con guantes de cuero, entregó los documentos a Vicente con la misma cortesía con que se entrega una sentencia. Eran palabras juradas que prometían orden y limpieza, un arreglo que podría devolver la facenda a la normalidad sin escándalos, una compra de discreción envuelta en billetes, la posibilidad de separar lo que la casa había unido. A cambio, se hablaba de una suma que borraría cualquier necesidad de Amelia. Era la historia que antiguos poderes contaban siempre, un precio para lo que la costumbre consideraba inconveniente. Vicente cerró la carta con los dedos que habían firmado órdenes y cuentas durante décadas. Miró a Amelia sin buscar acusación ni piedad. Hubo, por un instante, la pura y fría medida del deber. Ella, que había aprendido a no pedir, sintió el pecho apretarse como cuando la fiebre volvía en la oscuridad. Sabía que aquel ofrecimiento era la forma más amable de expulsión, una caricia con propósito de sustraerla. Podía aceptar, volver a basuras con dinero y con la compasión envuelta en moneda, o quedarse, y con ello afrontar la sombra larga de la baronesa y de quienes veían en su permanencia una afrenta. No necesitó tiempo para elegir, no fue un arrebato ni un gesto de soberbia. Fue la serenidad práctica que ya había mostrado muchas noches junto a la mesita donde ponía las decocciones. «Me quedo», dijo, y sus palabras no pedían permiso. No fue desafío, fue una decisión madura. Prefería la precariedad de quedarse con las manos ocupadas en el cuidado antes que la seguridad que la devolvería a la invisibilidad. Vicente la miró y vio, quizá por primera vez, una convicción que no podía comprarse. Bajo su propia piel, algo se deshicieron las costras del orgullo. Las reacciones en la facenda siguieron su curso. Quienes estaban más cerca, las trabajadoras, los capataces de confianza, vieron en su permanencia una apuesta por la vida. Benedita, que había llegado a la facenda con reticencias, acompañó a Amelia en jornadas largas, aprendiendo los tiempos de hervir ciertas raíces, ajustando las compresas para que la piel no se lastimara. Rosa, cuyo parto anterior había sido una escena de soledad y miedo, encontró en la presencia de Amelia una mano que la sostuvo y una voz que le reveló que en ese lugar también se podía ser atendida con respeto. Cuando la joven se encontró nuevamente en vísperas de traer un hijo al mundo, fue Amelia quien, sin estridencias, organizó un lecho, recogió las infusiones adecuadas y convirtió el cobertizo en un refugio de calor y limpieza. Esa solidaridad cotidiana profundizó la fractura con la alta sociedad. El rumor empezó a enredarse. Una mujer de origen humilde que se atrevía a enseñar, que hablaba con los trabajadores y que, además, ganaba reconocimiento médico. La baronesa no lo toleró en silencio. En la próxima visita social, esa que los poderosos usan como termómetro para lo que está permitido hablar, su disgusto fue palpable. Sentada como juez, con su abanico desplegado como una defensa, se permitió la crítica aguda, la que más lastima porque viene envuelta en cuidado aparente. «No es que no aprecie la salud de la niña», dijo con voz de porcelana, «pero hay un orden que se respeta». Trazó con una mirada el mapa de lo que para ella era aceptable y lo que no. Vicente, sorprendido por la ferocidad de la reacción, respondió con una calma que fue a un tiempo firme y reveladora. No se justificó con teorías ni con renglones jurídicos. Habló de su hogar y de la deuda que sentía con la vida que se mantenía. Dijo, en voz baja y precisa, que la casa no sería dirigida por el dictado del qué dirán cuando la salud de una niña pendía de un hilo.
Esa frase, pronunciada ante la baronesa, fue como una llave. Abrió preguntas no hechas antes sobre identidad y sobre las prioridades de un hombre que había sido, hasta entonces, la encarnación de la medida. Mientras tanto, los médicos de ciudad, esos que traen la palabra y el instrumental, regresaron en diferentes momentos. No siempre con la misma humildad, pero sí con una atención nueva. Algunos vinieron a observar, otros a medir lo inexplicable con su lente clínico. Hubo un médico que, sin abandonar su lenguaje técnico, reconoció que la recuperación de Isabela no podía contarse solo en cifras, sino en hábitos recuperados y en pausas de cuidado que nadie había considerado. Su carta, que se colocó en la mesa del despacho junto a otras notas, no era una consagración mística. Era la constatación de que distintos saberes, puestos al servicio de alguien que sufre, podían converger. Cuando Vicente la leyó, hubo en su semblante menos decisión y más reflexión. La casa se convirtió poco a poco en espacio donde distintas verdades podían coexistir. Amelia siguió enseñando. No impuso rituales ni exigió idolatrías. Mostró procedimientos de higiene, la importancia del descanso, la preparación adecuada de las compresas. La cocina de la fazenda comenzó a ser un aula donde las mujeres compartían no solo recetas alimentarias, sino modos de cuidar. Un día, durante una charla suave, una joven trabajadora le preguntó si ella, Amelia, había sentido miedo alguna vez. La campesina sonrió, recogió la pregunta como quien recoge una hoja que cae del árbol y dijo: «Siempre. Pero el miedo se quiebra si lo ponemos en manos». Fue una frase sencilla que en la boca de quien la decía tenía la fuerza de la experiencia. La llegada de una carta desde la ciudad con sellos y firmas encendió otra tensión. Un abogado propuesto por la familia de la baronesa sugirió formalidades, revocar el contrato, ofrecer comodidades y, a la vez, deslindar responsabilidades. Era un intento por traducir la incomodidad social en trámites. Pero ahora la fazenda era otra. Las trabajadoras ya habían aprendido a nombrar problemas que antes pasaban inadvertidos. Los capataces sabían que un cuidado mejor reducía las ausencias por enfermedad y aumentaba la productividad de un modo que no se podía contabilizar en la simpleza de la propiedad. Vicente entendió que un gesto de rescisión no devolvería la paz. La paz que le importaba era la de su hija, la de su casa, la que se lograba cuando las manos sabían cómo atender y los corazones cómo confiar. En medio de esa calma frágil, Amelia recibió la noticia que no esperaba. Un pozo en su vientre le avisaba que una vida crecía allí. Fue primero la duda, después la sorpresa y luego la alegría contenida. No lo dijo a todos. Eligió contarlo a May Josefa en la penumbra de una noche en la que la abuela había venido a la fazenda a quedarle por un par de días. La anciana, que había viajado con pasos cuidadosos y mirada perenne, la tomó de las manos y no preguntó demasiado. Supo de pronto que aquello era más que un anuncio. Era la prueba de una vida que ya no cabía en definiciones parciales. Siempre que un hijo llega, la casa se alinea, murmuró May Josefa, y sus palabras, más que un augurio, fueron un mandato de cuidado. La noticia, cuando se supo, alteró los nervios de la baronesa y los comentarios en la plaza. Algunos la vieron como una oportunidad de criticar con más fuerza, otros como la confirmación de que la fazenda se estaba perdiendo a sí misma. Pero para quienes vivían bajo su techo fue el signo de una unión nueva, no forjada por el gusto ni por el título, sino por el entretejido cotidiano. Vicente, al enterarse, tuvo reacciones mezcladas. La sorpresa, cierto recelo sobre cómo proteger a esa nueva vida del rumor, y contra sus costumbres, un anhelo de dar una seguridad que fuera más que un papel. Los caprichos de la sociedad comenzaron a empujar con más fuerza. Se habló de la posibilidad de una noche que comprometería la reputación del varón.
Se insinuó que materiales podrían llegar a comprometerlo en la opinión pública. Pero nadie calculó que, en la práctica, la Facenda respondiera con hechos. Vicente, sin grandes discursos, comenzó a tomar decisiones que poco a poco se adoptaron como rutina. Mejoró la alimentación de las trabajadoras en estado de gravidez. Destinó una pequeña parcela para el cultivo exclusivo de plantas medicinales que Amelia cuidaría. Y ordenó la construcción de una pieza más limpia para atender partos y convalecencias. No fue un acto de ostentación. Fue la traducción material de una convicción que empezaba a formarse en él. En cada una de esas decisiones se notaba la intención de sostener aquello que había sido puesto en juego por una mujer que, hasta hacía poco, no tenía más carta que su nombre. La baronesa, al ver estos cambios hechos sin estridencias, intentó otra maniobra. Organizar una recepción donde la Facenda abriría sus puertas para mostrar su orden. Era una forma de recuperar el control del discurso social, la estrategia de quien quiere demostrar que la tradición sigue gobernando. La velada tuvo candelabros, platos finos y conversaciones medidas. Llegó con su corte la dama que solía hablar de honor con tanta ligereza como quien toma té. Y fue allí, entre copas y murmullos etiquetados, que la tensión acumulada salió a la superficie. La baronesa tomó la palabra con esa sonrisa que asoma como guadaña y lanzó su pregunta a cuchillo, clara para todos. ¿Cómo se explica que una campesina enseñe a la casa grande? ¿No era esa mezcla una señal de decadencia? Los presentes, que no habían oído ese tema de forma tan directa, contuvieron la respiración. Vicente miró a la mujer que lo había criado en su dolor y en su orgullo. La pequeña Isabela dormía en la habitación contigua y, en lugar de argumentar con razones frías, habló con voz que no permitía ambigüedad. Recordó la noche en que, incapaz de mandar sobre la muerte, había aceptado una propuesta simple: traer a alguien que cuidara de su hija. Habló de la incertidumbre que se transforma en refugio cuando las manos tienen firmeza. Dijo, con una calma que no admitía réplica, que su hogar estaba hecho de cuidados y que quien enseñara a cuidarlo merecía respeto, sin ataduras a linajes. Esa intervención fue un giro. Para la baronesa, fue humillación. Para la comunidad, una señal de que la Facenda ya no respondería únicamente a los dictados antiguos. Hubo, después de esa noche, una fractura que se mostró en silencios y en cartas, pero también en la vida que seguía. La vejez de las estructuras no se dio de inmediato, pero la muda rutina de la Facenda empezó a asentarse. Los niños fueron a la escuela por la mañana y por la tarde aprendían a reconocer plantas y a entender cuándo una fiebre requería reposo. En los meses siguientes, la barriga de Amelia creció con discreción y con esa luz que trae el cuerpo cuando protege otra vida. Vicente, que había aprendido a mirar las minucias del cuidado, se encontró a sí mismo comprando en silencio una manta más gruesa para las noches y colocando almohadas en lugares donde antes ni pensaba. No eran gestos grandiosos, eran atenciones que, sumadas, construían un nuevo paisaje doméstico. La amenaza más directa vino en una carta anónima que prometía escándalo si la baronesa insistía en perseguir el asunto. El ruido de la amenaza olía a chantaje de salón, pero la Facenda ya tenía aliados en lugares que no esperaba. Médicos que habían constatado el avance de Isabela, trabajadores que ahora tenían salud y contaban con referencias claras, vecinos que apreciaban las pequeñas obras de la casa que habían mejorado la vida del pueblo. La comunidad, contradiciendo la lógica del linaje, fue quien más protegió el proyecto de cuidado. Cuando la hora llegó, la noche fue larga y de aromas intensos. May Josefa, con manos que ya no tiemblan, organizó todo con la experiencia que los años templaron. Infusiones para el dolor, paños limpios, telas calientes. Padre Antonio, simple y sereno,
velaba la puerta de la habitación como si fuera la entrada de una iglesia pequeña. Benedita y Rosa, entre nervios y confianza, sostuvieron las jarritas con agua caliente y condolencias prácticas. Vicente, que en otros tiempos habría pasado las noches en la biblioteca, no se separó de la puerta. Su figura sobre el umbral era una nueva forma de guardarle la espalda al mundo. El trabajo fue una mezcla de lo humano y de lo ancestral. Las respiraciones marcadas por May Josefa, los movimientos rítmicos que algunas mujeres conocen desde la cuna, y las manos que alternaban con presas peleando contra el sudor de la noche. Amelia, en medio del dolor, se afirmó en su propia enseñanza: respirar, escuchar, sostener la voz que calma. A cada contracción repetía nombres que eran anclas: la voz de su madre, el olor de la tierra, el rostro de la niña que había salvado. No se trataba de heroísmo, se trataba de fidelidad a algo que la instrucción de la vida le había mostrado. La generosidad se hace práctica. Hubo un momento en que la luz de la madrugada se coló por las rendijas y todo pareció alinearse. Con un último esfuerzo que tuvo la suavidad de quien entrega un secreto, el llanto de un niño llenó la habitación. Fue un llanto menos músico que certeza. Se percibió en él la fragancia de una familia que se hacía en la fragilidad. May Josefa anunció con la calma de quien conoce ciclos: es un varón. Amelia, con la cara bañada en sudor y en lágrimas, se dejó caer en la almohada. El niño, Gabriel, le pusieron, emitió su primer resuello, y con ello, algo en la casa se ordenó. Vicente entró en la habitación con paso que no buscaba imponer, sino acompañar. Estuvo cerca de la cama como quien acude a un rito que no le pertenece del todo, pero que reconoce su centralidad. Cuando sus dedos rozaron los de Amelia, no hubo solemnidad, solo la maravilla de un hombre que comprende que su vida había sido trastocada. Miró al niño, y sin grandes gestos, dijo algo que cambió la facenda tanto como la mirada de los vecinos. Llamó a Amelia por un nombre que no era el de la trabajadora, ni el de la figura transitoria. La llamó su mujer. Fue una palabra que no quiso rutilancias. Amelia, mi mujer. No fue pronunciada para la aprobación de nadie, pero resonó como respuesta al título que ella había repetido, y que la definía por fuera. La declaración no evitó el juicio de quien quisiera juzgar, pero sí transformó las reglas dentro de la casa. Vicente, que había ofrecido antes la salida elegante, ahora cerró cualquier posibilidad de comprar la neutralidad. No habría marcha atrás. No por la ley, ni por la rúbrica de un papel, sino por el compromiso público que asumió ante quienes era imposible ignorar. Las mujeres que habían aprendido a amamantar con tranquilidad, los niños que habían recuperado juegos, los médicos que habían visto pruebas de recuperación. Ese gesto, la simple y honda nominación de Amelia como su mujer, fue lo que lo cambió todo. No fue solo una palabra emocional. Tuvo consecuencias prácticas. Vicente anunció que el pequeño huerto de plantas medicinales quedaría bajo el cuidado de Amelia con reconocimiento oficial dentro de la facenda. Dispuso que la enfermería que ella había organizado pasara a ser un espacio fijo con provisiones y con responsabilidades públicas para con los trabajadores. Además, frente a la amenaza de la baronesa, invitó públicamente a quien quisiera observar a que viera cómo la facenda se cuidaba desde el derecho y el respeto. No prometió reconciliaciones imposibles, pero dio la señal de que la vida práctica de la casa se reponía sobre nuevos cimientos. La baronesa, privada de la eficacia de sus intrigas, respondió con frialdad. Para algunos, la contención de su furia fue peor que su ataque. Pero la facenda, que había corrido la apuesta de ser un lugar donde el cuidado se practicaba sin jerarquías, consolidó su nueva coherencia. Las cartas que antes describían bodas bajo el linaje se llenaron ahora de rumores sobre un niño robusto y una madre de manos expertas. Las voces se dividieron.
Algunos aplaudían en silencio. Otros murmuraban. La facenda quedó, sin embargo, más clara en su función: proteger a quienes estaban bajo su techo. Gabriel creció entre hierbas y voces aprendidas. No tuvo privilegios ostentosos, pero sí la certeza del alimento y de la ternura. Aprendió a reconocer el aroma de la menta desde temprano y a distinguir los nombres de las plantas antes que los números. Vicente, que se vio a sí mismo en la forma en que el niño miraba el mundo, dejó de ser un varón únicamente de cuentas para convertirse en un hombre que entendía que la autoridad no está en la distancia, sino en la responsabilidad cotidiana. En público, sostuvo la postura de quien no quiere confrontaciones innecesarias. En privado, se dejó transformar por la simple compañía que le ofrecía Amelia. La vida de la facenda no fue un paraíso repentino. Hubo embates, cartas agraviantes, miradas cortantes, algunos vecinos que nunca perdonaron la osadía de Amelia. Pero también hubo balanceos hacia la justicia, la distribución de trabajo más humana, la asistencia a quienes antaño pasaban por la labor sin ayuda, la presencia organizada de una enfermería que ahora funcionaba con criterios prácticos. Las prácticas que Amelia enseñaba no fueron universalizadas con fanatismo. Fueron aplicadas con sentido común, y eso cambió la salud de muchos cuerpos. En el patio, donde el cafetal dibujaba líneas de sombra y luz, la gente comenzó a referirse a ella, no con el desdén de antaño, sino con nombres que llevaban dignidad. Amelia, Maidos Remedios, madre de Gabriel. Ella, que alguna vez había sido la campesina que nadie quiso, repetía de vez en cuando la frase en voz baja, pero ya no como acusación, sino como constatación de un tránsito. Vicente, que había sido respetado por su linaje, ahora era escuchado también por su compromiso. Fue él quien, en un almuerzo donde se reunieron algunos vecinos y trabajadores, habló sin rencor ni ostentación. «Lo que importa es que en esta casa hay cuidado», dijo, «y quien cuida es de la casa». El tiempo fue curando más que las manos. Curó miradas. La baronesa se alejó en su orgullo y se instaló en la resistencia. Otros, menos orgullosos, aprendieron a reconocer que la facenda había cambiado su centro. Padre Antonio ofició algunas veces en la capilla como quien acompaña ritos domésticos. No pronunció sermones que juzgaran, sino bendiciones que cuidaban. Main Josefa, que se quedaba temporadas largas, dejó de ser solo maestra y se transformó en patrimonio vivo. Las mujeres jóvenes acudían a ella con preguntas, y ella respondía con historias y preparaciones, con la paciencia de quien ha visto generaciones pasar. Amelia, por su parte, no perdió la humildad que la definía. No buscó estatus. Buscó ser fiel a lo que la vida le pedía: curar, enseñar y cuidar. Gabriel creció fuerte, con manos ya acostumbradas a la tierra y con la voz suave de quien aprendió temprano a escuchar. Cuando cumplió 5 años, la facenda organizó una pequeña fiesta en la que no hubo ornamentación de la ciudad, sino platos sencillos, música de acordeón y la risa de niños que corrían sin miedo. Vicente, desde el umbral, observó a su mujer en la simpleza de la palabra, y reconoció que lo que cambió todo no fue un gran gesto aislado, sino la suma diaria de actos. Si alguien hoy preguntara qué fue lo que verdaderamente transformó la facenda, no habría una sola respuesta. Fue la ternura aplicada como disciplina, la persistencia de una mujer que se negó a ser propiedad sin nombre, la aceptación de un hombre que aprendió a habitar sus contradicciones, la solidaridad de vecinos que comprendieron que la vida en comunión mejora a todos. Y, en el centro, la frase que alguna vez Amelia dijo como sentencia: «Soy la campesina que nadie quiso». La repitió al final de aquellos años, pero ya no con la voz de quien se acredita una pena, sino con la de quien cuenta su propio tránsito. Y la respuesta del viudo, la simple y decidida nominación de ella como su mujer,
La materialización de su protección y la construcción de un espacio donde la atención se volvía política, transformó para siempre el paisaje que los rodeaba. La fama de curación que algunos periodistas foráneos intentaron vender con palabras rimbombantes no necesitó ser amplificada. Lo importante era lo que sucedía detrás de las paredes. Madres que aprendían a dar compresas sin temor, un huerto de hierbas que alimentaba cuerpos, un pequeño hospital que se ocupaba de los trabajadores y un niño que crecía con el nombre de quien había sido salvado y de quien había salvado. Vicente, que había venido a la facenda como varón herido por la pérdida, terminó por hallar en el cuidado una forma nueva de autoridad, la que se ejerce sin estridencias, con responsabilidades compartidas. En una tarde larga de otoño, cuando el sol caía sobre las hojas y el viento traía el olor de la tierra que promete, Amelia caminó por el sendero que conectaba la huerta con la casa grande. Gabriel, de la mano de Benedita, corría a su lado. Vicente la siguió a cierta distancia, sin imponer presencia, pero con la certeza de quien acompaña. Ella miró al hombre que, en algún momento, había sido un nombre ajeno en su vida, y pensó en la suma de acontecimientos que la trajeron hasta allí. Desde la cocina de los tíos, desde la escuela de May Josefa, desde las noches de fiebre, hasta el jardín donde ahora plantaba sus hierbas. Se detuvieron ante la baranda y, sin solemnidades, Amelia pronunció otra vez la frase que la había definido tantas mañanas. Soy la campesina que nadie quiso. No buscó lamento ni aplauso. Había en ella la serenidad de quien sabe que su identidad no es la opinión de otros. Vicente, mirándola con la misma fidelidad con que años antes había decidido que su hija merecía vida, respondió sin teatralidad, pero con la contundencia de quien hace un acto. Y yo dije que serías mi mujer. Aquella respuesta, personal, pública y con la fuerza de proteger, no solo cambió la historia de una familia, alteró la visión de una comunidad. No fue una broma de poder, ni un gesto de compasión pasajera. Fue la decisión de un hombre de tomar una postura que en su tiempo y lugar era subversiva, amar y legitimarlo delante de todos. Y con esa simple unión, el murmullo del pueblo cambió su timbre. Ahora, cuando alguien mencionaba a Amelia, se hablaba de la mujer que curaba, que enseñaba, que cuidaba, que había sido reconocida. Gabriel creció en ese borde donde la ternura humana dio forma a una familia que no respondía a las pretensiones del linaje, sino a la fidelidad diaria. La facenda, que había sido un escenario de jerarquías, se fue convirtiendo en un lugar donde las manos importaban tanto como los apellidos. Si algún lector de fuera preguntara cómo terminaría la historia de la campesina que nadie quiso, la respuesta sería simple: con una familia reconstruida, con una niña recuperada de su enfermedad, con un varón que aprendió a mirar y a actuar desde la responsabilidad, y con un niño que lleva el nombre de la vida. No hubo grandes discursos de redención ni escenas de estruendo. Hubo, en cambio, la paciencia de quienes saben que la historia se compone de gestos pequeños que, sumados, conducen al cambio. Así se cerró el círculo, de la invisibilidad al reconocimiento, de la sospecha al respeto, del pedido de dinero a la decisión de acompañar. La frase de Amelia, pronunciada una y otra vez en su vida, dejó de ser sentencia para convertirse en testimonio. La prueba de que lo que un día fue desprecio pudo transformarse en pertenencia. Y la respuesta del viudo, simple, pública, sostén material y simbólico, fue el catalizador que lo cambió todo. Si esta historia te conmovió, comparte en los comentarios cuál escena te llegó más al corazón, y si crees que el amor puede nacer de la necesidad. Comparte con alguien que necesite escuchar que la dignidad se construye con manos que cuidan.